Hola amigos, ahora estoy en medio de naranjos, como veis, son todos naranjos a todos lados. Aún no manejo muy bien el aparato, no tengo movimientos suaves, pero bueno, poquito a poco iré aprendiendo del tema. ¿Veis? El aviario, la puerta de la derecha hay dos puertas. La porcheita de la derecha es un chiquitito trastero, la parte más grande es la de la izquierda, donde está el aviario principal que hice al principio. Y lo que se ve a la parte izquierda es una ampliación que hice para, en fin, pues bueno, lo que pasa, ¿no? Me gusta siempre ir ampliando. Tenía espacio y amplié un poquito ahí. Y bueno, ahí paso yo casi todas mis horas dentro de esas cuatro paredes. Cuando no estoy en el huerto, cuando estoy en casa o estoy en un huerto o estoy ahí. En el sofá estoy poco. Y ahora voy bajando. Ahí hay una pasarela que se ve de traviesa de tren, de vía de tren, que hice porque cuando llueve pues se encharca un poco el suelo para poder pasar. Y esta porcheadita que tiene encima la puerta la hice recientemente porque cuando estaba abriendo y llovía pues me mojaba, ¿no?, la espalda, y la hice, pues bueno, yo soy carpintero y con unos retales y en fin me he hecho la historieta. Bueno, ahí voy yo, vestido de rojo, un saludo. Y nada, esto es el aviario por la parte del lado, la parte de la ampliación. Tiene falta de pintura de este año no pasa, me lo digo siempre, pero de este año no pasa. Y aquí están las claraboyas que os digo yo, para que den luz interior. Tengo tres habitáculos, estos dos y este que se ve ahora por encima, que es el principal. Los tres tienen, y eso da muchísima luz a lo que es el espacio. Muchísima luz. Yo desde que puse eso, una maravilla. Y donde se ve el fondo, eso que se ve ahí es donde tengo las gallinas y los palomos mensajeros, que tengo un montón. Ya os lo enseñaré. Hola compañeros, ya estoy aquí de vuelta. Pues nada, como pone su encabezamiento, su título, este pequeño vídeo va dedicado o explicado para saber por qué la gente muchas veces no avanza en ornitología deportiva. Cuando digo deportiva es nivel competición. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué se quedan estancados en un sitio? ¿Por qué ven que sus ejemplares no mejoran? ¿Por qué ven que hace tiempo que están y que no llegan donde ellos pretenden llegar, ¿no? Bueno, primero que nada, os explicaré una cosa que es la que creo yo. Mira, primero un criador, antes de aspirar a lo que es exitoso, ornitológicamente hablando, tiene que aprender a criar los ejemplares, a criar los pájaros. Debe de conocer la cría de los canarios y dominarla al 100%, ¿vale? Mira, este libro que os presento ahora, Cómo criar los canarios, ¿veis? Es muy antiguo. Mira, este libro lo compré yo en el año 86 y me costó 1.200 pesetas, que vienen a ser hoy en día, no sé si serán 8 euros, 7 euros, 8 euros, muy poco, pero cuando uno tiene en el año 86, tiene 16 o 17 años y 1.200 pesetas era pasta, ¿eh? Yo hasta aquí, ¿vale? Yo empecé a criar en el año 85, yo hasta el año 86, pues bueno, me hablaba uno, me hablaba otro, creo que empecé en el 84, 85, bueno, por ahí está, ¿no? Pero al final me fui y me compré un libro para aprender. Ya había hablado con alguna gente, era jovencito, y un libro, ¿vale? No había internet y no había lo que hay hoy en día, las ventajas que hay hoy en día. Y me compré este libro. Este libro posiblemente yo lo habré leído, no voy a decir que no me lo sé de memoria porque a lo mejor la gente me dice vacilón, pero lo habré leído 100 veces este libro o más. Entonces, vengo a decirlo porque primero hay que dominar lo que es la cría del canario. Si estamos hablando de canarios, canaricultura. Hay que dominar la cría del canario. En el momento que se domine lo que es cría del canario,
Entonces ya vamos a empezar a calentarnos la cabeza en progresar con los pájaros. El tema que está pasando hoy en día, que veo mucha gente por ahí, es que hoy en día hay muchos concursos, que en la época no había, y la gente va a los concursos y ve que la gente tiene pájaros y ve premios, y la gente se emociona, que es bueno, se emociona, pero se creen que es fácil. ¿Qué pasa? Que empiezan a criar y ya con la mentalidad del próximo año ir a concursar y el próximo año ya tener alguna medalla. Bueno, eso puede ser, pero no es lo más normal y no es lo aconsejable. Lo aconsejable que aconsejo yo a todos es empezar con pocas parejas, con pájaros normales, si quieres algunos pájaros de raza, pero que no sean de raza pura, y empezar para conocer lo que es esta afición. Y a partir de que ya llevas unos años, ¿vale? Pues ya despegar. ¿Con qué se encuentra la gente cuando va a estos sitios y quiere progresar? Pues bueno, el progresar en una raza, serán todas las razas, yo hablo de los canarios, que es lo que más crío, bueno, los palomos también, pero los canarios, que es lo que más crío, lo que cuesta no es llegar arriba, es mantenerse, ¿no? Porque llegar arriba puedes llegar a un año, ¿vale? Porque se te ha cruzado un cruce bueno y ¡pum! Y estás ese año arriba, pero el año siguiente estás abajo, ¿no? Entonces es llegar arriba y cuando estás arriba es mantenerte. Bajar un poquito, subir un poquito, pero no como está ahora el tema de las pandemias, no, ha subido pico de la ola, ha bajado, no, sino subir o bajar, pero así, no hacer un año así y otro año así, porque entonces eso no sirve para nada. Entonces, lo que creo yo es que la gente debería de tener un poquito más de paciencia, ¿vale? No hay paciencia, la gente no tiene paciencia. Quiere empezar a criar este año y el próximo año ya tener algún premio, algún trofeo y al próximo año quedar campeón de España, no tienen paciencia. Nosotros lo que teníamos entonces en la gente de mi época era paciencia, porque era muy difícil, muy complicado y no había la facilidad que hay hoy en día, no estaba YouTube ni el Facebook, no había nada, ¿no? No tenías información, era complicado. Entonces la gente hoy en día lo que falta, porque la gente no progresa, para mí es porque no tiene paciencia. No hay nadie, no conozco a nadie, hay muy poquitos, pero no conozco a nadie de los nuevos, porque todos los años conozco gente nueva, que diga, no, voy a empezar, voy a criar, voy a hacérmelo bien, voy a preguntar lo que no sé, voy que me asesoren a la hora de hacer las parejas, voy a intentar, pero me da igual. Hay pocos, ¿no? Quieren, que lo entiendo, pero hay que tener paciencia. Si la gente tuviese paciencia y fuese aprendiendo, los resultados serían distintos. Lo que hay que conseguir es hacer una cepa tuya propia, o dos. Hoy en día se llama línea, 2 líneas tuyas. ¿Por qué 2 líneas? Pues bueno, porque si tú creas una línea, para crear una línea de pájaros hay que trabajar con consanguinidad. Y la consanguinidad es muy puta, perdonadme la expresión. La consanguinidad es muy jodida. Porque hasta los más expertos que trabajan con consanguinidad, a lo mejor sale alguno por ahí y me dice, oh, Mengual, estás equivocado. Bueno, yo hablo de mi experiencia y si me equivoco, pues a mí me gusta que me repliquen y que me comenten y que me digan, estás equivocado. A mí me gusta. A mí lo que no me gusta es la mala educación, pero a mí me gusta que la gente me diga sí, el no, por qué. Entonces, lo mejor es hacerte 2 líneas y trabajar en consanguinidad en 2 líneas tuyas de pájaros distintos, paralelas. ¿Por qué? Porque en el momento que van a tener una alta consanguinidad, aunque no queramos, ¿vale? Vas a tener una alta consanguinidad, en ese momento que tienes la alta consanguinidad, poder tener en tu aviario líneas distintas para poder cruzar y refrescar tu sangre. Entonces, eso no lo vas a conseguir si solo tienes una línea. Tienes una línea, trabajas con tu consanguinidad, aunque sepas, va a llegar un momento que los pájaros, porque me ha pasado a mí y a más gente le habrá pasado, lo que no lo dicen, y me ha pasado, y es jodido. Yo, por ejemplo, en Llarguet, voy a contar mi experiencia, yo tenía unos verdes muy buenos, muy buenos. Me los trabajé y conseguí unos verdes muy buenos, pero trabajé en consanguinidad.
¿vale? Creía que a mí no me iba a pasar. Yo tengo siempre unos buenos registros, lo tengo muy bien apuntado. Creía que no me iba a pasar a mí, ¿no? Pero me pasó. Llegué a un momento que los pájaros, pues, no eran saludables, no estaban saludables. Entonces, estar aquí, en Llarguet verde, hice esto. No toqué fondo, pero hice ¡fup! Y me quedé aquí. Y me está costando muchísimo volver otra vez donde tenía. Ya empiezo, pero me está costando mucho. Por no tener dos líneas en verde distintas. Hubiese tenido dos líneas en verde distintas, hubiese podido meter y no hubiese hecho el golpe tan bajo. ¿Qué pasa? Que al no tener dos líneas distintas, se me fue la consanguinidad de la línea, pero después podía adquirir pájaros de otras personas y de compañeros. Pero ya eran pájaros que a mí no me gustaban, aunque no digo que sean malos, pero tenían unas características, porque cuando uno tiene una línea propia, sus pájaros, cuando vas a los eventos, a las exposiciones, y yo por ejemplo los conozco, y muchas veces, a veces me equivoco, por supuesto, pero muchas veces digo, mira, esta es la línea fulano, simplemente ver el pájaro, tiene unas características. Entonces, ¿qué pasa? Que los pájaros de compañeros que me pasaban pájaros, me regalaban pájaros para que yo... Pero no eran pájaros malos, pero son pájaros que no llenan lo que era el espacio que he dejado, o hueco que ha dejado mi línea, ¿no? Entonces, cuesta mucho volver a empezar de pájaros. Si quieres conseguir otra vez tu línea, llenarla de pájaros que no se acercan a esa línea tuya, es muy complicado. Entonces, hubiese hecho dos líneas, que ahora lo estoy haciendo, una vez me pilla el toro, dos no. Una vez que empiezas dos líneas, son dos líneas, pájaros de diferentes sangres, pero persiguiendo un mismo camino, ¿no? Persiguiendo ese tipo de pájaro, pero con dos sangres distintas. Entonces, si te se va uno, puedes meter un pájaro del otro porque tienen las características similares. Bueno, me he ido yendo. Total, lo que voy a explicar a la gente es eso, que tienen que fabricarse sus propios pájaros. Puedes adquirir algún pajarito, puedes probarlo, pero tienes que crearte una cepa propia. Tienes que crearte un tipo de pájaro que te guste a ti. Y si puedes, como he dicho, con dos líneas distintas, mejor. ¿Vale? Pájaros similares, pero dos líneas de sangre diferentes. Si tú empiezas a comprar pájaros a este o cambias al otro, entonces no llegas nunca a conseguir lo que tú persigues, ¿no? Para conseguir lo que tú persigues es selección. Y cruces tampoco. Yo no soy partidario de los cruces y menos con otras razas. Entonces, una selección. El pájaro que te gusta, con el pájaro que te gusta, pam, pam, y va haciendo los pájaros, te lo vas haciendo para a ti, a tu gusto y al que tú crees que se acerca más al estándar. ¿Qué pasa? La gente cuando empieza, y muchos ya que llevan años también, tienen los pájaros y todos los años adquieren muchas parejas. Este ha quedado campeón, adquiere muchas parejas. ¿Qué pasa? Metes todo dentro y no sacas un buen resultado. ¿Y cómo puede ser si el pájaro, este ha sido campeón de España, este pájaro ha sido campeón del mundo y esta hembra ha sido campeona? ¿Y cómo es que he sacado unos pájaros? A ver, tú estás trabajando por el fenotipo, fenotípicamente. Fenotipo es lo que ves, ¿vale? Y estás trabajando y estás cruzando los pájaros de lo que ves. Hostia, ese pájaro me gusta, lo coges. De esta hembra me gusta también, lo coges. Son pájaros buenos y aparte ha quedado campeón de aquí, ¡pum! Voy a sacar pepinos. Y sacas y dices, hostia, son peores que los que tenía antes. Sí, porque tú te estás fijando en el pájaro en lo que ves. Pero ¿qué es lo que lleva ese pájaro dentro? Ese pájaro, has cogido pájaros de una misma línea, has cogido un pájaro de cada línea. El criador que ha adquirido ese pájaro sabe si cruza con otras razas. Ese pájaro que tú has adquirido ahí, ¿sabes si viene de una continuidad genética o ese pájaro que tú has adquirido es un pájaro que ha salido de una pareja normal, ¡pum! Y ha salido un pepinito y dices, hostia, ¡pum! Por eso el dueño te lo vende pagándolo bien, te lo vende porque ya ha sido
Entonces estamos perdidos y no avanzamos. Nos quedamos ahí quietos y pasan los años y no entiendes, ¿no? Llegan años, como he dicho, que a lo mejor ¡pum! Y al año siguiente ¡pum! Estás abajo. Entonces, yo aconsejo a los criadores, un consejo mío particular, que yo, como digo siempre, yo soy perico los palotes en este mundillo. Hay gente muchísimo más entera que yo. Pero un consejo que doy, que he seguido yo, y los resultados no me han ido mal del todo, es tener paciencia y trabajarte 4 o 5 años una línea de pájaros que a ti te guste. Para trabajar una línea de pájaros que a ti te guste, tienes que trabajar los pájaros fenotípicamente y genotípicamente. Fenotípicamente es lo que tú ves en el pájaro exterior y genotípicamente es lo que lleva dentro, en su genética, en sus antecesores, ¿vale? Entonces ahí sí quedas pleno, porque es un pájaro que exteriormente es bueno, pero interiormente sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos ya eran buenos. Entonces estás trabajando, tienes dos factores. Trabajas lo de fuera, es bueno, y lo de dentro tiras de catálogo y es bueno. Entonces empiezas así. Y los resultados, vamos a ver, los resultados van a salir, sí o sí. Es como cuando tú haces una paella. Si tienes todos los ingredientes buenos y no sabes hacerla, las primeras veces te va a salir malamente. Poquito a poco, con los mismos ingredientes, vas a ir haciendo la paella, vas a ir haciéndola, y llegará un día, sin prisa, que dirás, joder, y la gente va a querer flipar con tu paella. ¿Por qué? Porque los ingredientes son buenos. Ahora, si tú coges una paella, la pones al fuego, tienes los ingredientes que necesita la paella, pero ves que aquel tiene otro ingrediente, lo metes, y después coger otro ingrediente, y al final la paella no sabe a paella porque tú has empezado a meter cosas que tú creías que le aportaban, pero al final lo que hacen es quitarle. Entonces, partimos de una base de tener buen material, y una vez que tengas el buen material, empezar a trabajártelo tú en un círculo cerrado, tuyo. No hace falta todos los años comprar pájaros, y más cuando empiezas. Cuando ya llevas 7, 8 o 9 años con tu línea, vale, si tienes una sola, como me pasó a mí, tienes una sola, pues hay que meter algo, porque si no se te van los pájaros. Y no tienes más remedio. Pero al principio, que es todo fresco, puedes estar 4 años trabajando en tus 3 ejemplares. Y aunque tú veas pájaros en un concurso y tú veas pájaros, hostia, qué pájaro más guapo, yo tengo una hembra que sería... Olvídate. Continúa tu historieta. Continúa lo que estás haciendo tú. Otra cosa es que te quedes sin pájaros. Tienes que adquirir, pero mientras tengas, ve trabajando tus pájaros, ve trabajando trabaja tú a diario, trabájalo. Desecha los que no te llenen, guárdate los... ¿Y qué pasa? Y año a año vas a mejorar. El error número 1 para mí que hay en el tema de la gente que dice que no avanza, es porque todos los años compran pájaros demasiados y a diferentes criadores. Aunque todos los pájaros sean llarguets o sean fifes, york, lancashire, bueno, sean todos los pájaros lo mismo, que sean todos iguales, un pájaro de este señor y un pájaro de este, que viven en un mismo pueblo, si los dos tienen unas líneas diseñadas por ellos mismos, nunca vas a conseguir coger de aquí, sacar buenos pájaros y mantenerte. No lo vas a conseguir nunca, nunca vas a conseguir. Hay que trabajarte los pájaros, buscando, pues bueno, los de canto buscarán una cosa, los de postura buscamos otra, pero yo aconsejo siempre que hay que tirar 4 años a fondo perdido. Y tranquilo, que un día ves un pajarito de alguien, porque eso es lo que nos mola, ¿no? Ir a las exposiciones y ver un pajarito, y comprar el pajarito, y probarlo. También se puede hacer, pero ten tus 10, 12 parejas de tu propia estirpe, y después tienes 2 parejitas o 3 de pajaritos que has adquirido por ahí, por probarlos, por lo que quieras, por hacer una línea aparte, bien anotado, ojo, que no se te pase, bien anotado, y tampoco pasa nada. Pero esos 4 años o 5 de crear tú unos pájaros que te gusten a ti con tu estirpe, eso es primordial para poder llegar
a un nivel que mires los pájaros tuyos y que digas, uff, son iguales. De hacer un equipo, yo me canso de ver equipos porque, ya lo sabéis, en los enjuiciamientos se ven muchos equipos, ¿no? Pero siempre detectas el buen criador, el criador bueno, el criador que se ha esforzado, el criador que se calienta el coco, el criador que se esfuerza en hacer el trabajo bien hecho. Porque cuando te ponen 4 pájaros, igual da que sea el B, el C o el D, 4 pájaros y los ves, y los 4 son iguales, las tallas súper similares, la línea de los pájaros iguales, ves hasta la intensidad del color iguales, tú entonces en ese momento dices, este tío es un creador de cojones. No se ve normalmente, porque cuando ves un equipito, sabéis que cuestan de hacer los equipos, ves un equipo, ves un pajarito, el otro no tiene la misma intensidad, un equipo de machos te meten una hembra, cambia un poco la intensidad, y ves que es un equipo que vale, pero no es el equipo de cuando lo hace un tío que está arriba, y un tío que ya tiene su línea hecha, y es lo que perseguimos todos, ¿no? Llegar a ese nivel de decir, qué pájaro, llegar a tu diario y que la gente mire, wow, ese está bien, ese está bien. Eso es brutal. Yo tengo pájaros en Llarguet, tengo pájaros en todos los colores, toco todos los colores. Pues cada color es una línea distinta. No tienen nada que ver mis blancos con mis verdes. Son Llarguets iguales. No tienen que ver nada mis grises con mis amarillos. No tienen nada que ver los píos con los... Es que no tienen nada que ver. Son pájaros distintos y son unas líneas prácticamente distintas. No tienen nada que ver. Entonces, hay que perseguir eso. Paciencia y trabajar con lo que tienes. 3 o 4 años. Trabaja con lo que tienes. Partiendo de una base aceptable. No vamos a empezar como empezamos muchos en pájaros muy malos. Pero hoy en día... Y así sí que van a avanzar. Porque tú mismo vas a ver que un año no te van a dar premio, al segundo año tampoco, a lo mejor al tercero ya coges algún premio. Al cuarto verás que ya estás por ahí, siempre por los 15 primeros. Al cuarto año verás que ya... Entonces ese progreso, cuando uno progresa así, poquito a poco, cuando llega arriba ya tiene una experiencia adquirida y ya es muy difícil de que pegue un bajón fuerte. Habrá años un poquito peores, años un poquito mejores, que nos pasa a todos, pero no pegará el golpe de estar ahí y estar abajo. Y ese es mi consejo que doy para la gente que se mira y dice, es que no puede ser, ¿cómo puede ser? Tengo pájaros de grandes campeones, ¿cómo puede ser que no? Se lo digo otra vez. Trabaja los pájaros, no compres pájaros todos los años y los metas con todos los tuyos, no. Crea tu cuadrilla y si te gusta comprar pajaritos, créate una cuadrillita aparte. La de los experimentos, la de las líneas distintas, pero no abandones este camino, no lo abandones, este no lo abandones. Y yo garantizo al 100% de que aquí los resultados van a salir. Debería de ser muy torpe, ¿no? Debería de ser muy torpe, porque si no es la persona que aprende con el tiempo, que va aprendiendo con el tiempo, pues bueno, entonces eso es muy complicado, pero la gente normalmente aprendemos. Unos más rápido, unos menos, pero siempre aprende. Entonces, si no te dejas tu línea, sabes cómo debe de ser la raza que tú crías. Otra cosa muy importante, también, que la gente tampoco avanza, es el siguiente. Este año pongo Llarguet. Estoy 2 años, como no he tenido ningún premio, quito Llarguet. Ahora pongo Fife. 2 años, 3, como la cosa no está, ahora quito. No. Hay que ser sosegados. Hay que tener paciencia y hay que pensar las cosas y mirar, hoy tener información, informaros qué raza es la coislena. Esa raza, pues hay que aguantar la raza. Yo llevo con el Llarguet español 20 años con él. Y aún me dan por todos lados. Aún me dan por todos lados. Entonces, ¿tú quieres que en un segundo año quedar campeón de todo? No es así. No es así, no es tan fácil.
Si esto fuese tan fácil como coger un pájaro de 92 puntos y una hembra de 92 puntos, poner y los hijos de 93, si fuese tan fácil, esto no tendría emoción ninguna. Lo que es la canaricultura deportiva. Estoy hablando de cara a la competición. Todo este vídeo es enfocado a la gente que quiere competir. Y no es tan fácil. Gracias a Dios. No es tan fácil. Y cuesta estar ahí, y cuesta conseguir tus premios, y cuesta la gente que llevamos mucho tiempo. Entonces, te mira y te dice, no, es que tú has quedado campeón de aquí y de allá. Pero señor, yo llevo 20 años, tú llevas 2. Te llevo 18 años. Muy malo tendría que ser para no estar un poquito por delante de ti, un poquito. ¿Vale? Entonces, esa es mi... Me he emocionado, porque yo cuando... Me gusta tanto la ornitología y la canaricultura, que cuando empiezo a hablar de esto, se me hace el tiempo muy corto y disfruto. Entonces, intentan buscar atajos por todos los sitios cuando ya tienes una carretera de puta madre. Síguela. Ya, pero es que esta llega antes. Pero a ver, va a llegar antes y va a volver al principio. Sigue esta, que tienes un buen camino, tienes un buen enfoque. Continúalo, paciencia, que es que los resultados van a salir. Van a salir. Es como yo ayer, por ejemplo, ayer y antes de ayer, planté 240 cebollas. Son así. Bueno, más delgaditas que esto. Muy delgaditas, así chiquititas, sembraditas. A ver, voy a empezar a comer cebollas dentro de 4 meses. Yo, aunque me vaya ahora, ahí, no voy a poder comer ninguna cebolla. ¿Por qué? Porque necesita su tiempo. Ahora es regarlas, abonarlas, quitarle las malas hierbas, y ya llegará el día de recolección. Va a llegar, es que va a llegar, está ahí. Pero no queramos sembrar hoy y mañana querer comer cebollas, porque es que no... Es un desastre. Entonces, no hay tiempo, ¿no? Seguid las pautas, cread vuestra propia línea. Si tenéis algo que no os gusta, también lo digo, si tenéis ahora pájaros que no os gustan porque... Fácil, quitadlo todo. Id a criadores buenos, hay muchísimos, en todas las razas. Si no podéis permitiros 20 parejas, os permitís 4. Y empezad de nuevo, pero empezad ahí. Y después es muy simple, si conoces la raza, después es muy simple. Ves los pájaros y dices, bueno, este se ajusta al estándar, guardado. Este se ajusta, guardado. Este no se ajusta, fuera. Es como lo que te gusta y es sí o sí vas a llegar a un día que vas a tener mucho más síes que no es. Preciso, ¿vale? Preciso. Pues bueno, ahí yo conozco también gente que todos los años se va a Reggio Emilia o aquí y allá, se compra pájaros impresionantes y en ese año sacan pájaros buenos, ganan un año, al segundo menos, al tercero nadie se acuerda de ellos, vuelven a comprar otra vez. Pero eso no tiene emoción, eso no tiene ninguna emoción. Mi forma de pensar, cada uno es libre, ¿eh? Que no piense nadie que estoy criticando a este tipo de gente. Cada uno es libre de hacer y deshacer lo que quiera. Yo doy unos consejos porque ya somos unos cuantos aquí, compañeros. Es otra cosa, dar las gracias a toda la gente porque yo no creía en mi vida que te lo digo en serio, no creía en mi vida que le pudiera interesar tanto mis vídeos a la gente. Hasta yo mismo me asombro, ¿no? Las visualizaciones que tienen, los buenos comentarios, la mayoría. Cómo están subiendo las suscripciones. Yo empecé esta historieta de YouTube en noviembre. Estamos en enero, ¿no? No, yo no creía... No, en enero no, en febrero ya, ¿no? Sí, febrero. No creía yo que en 3-4 meses subiese como ha subido. Estoy muy contento, la verdad que sí, muy contento porque cuando uno hace algo y la gente valora todo lo que hace y ves que a mucha gente, oye, gracias, mira que me has ayudado, no sé, a mí me gusta ayudar a la gente. Y nada, dar las gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal, sus palabras que muchas veces me emocionan, las palabras de verdad, y deciros que voy a continuar hasta que pueda. Las gracias a todos, dar las gracias a todos por confiar en mí y ver mis vídeos y vuestras palabras. Y hacer eso, seguid una línea, crearos una línea propia,
y los resultados van a salir, ¿vale? No hace falta nada más. Pues nada, pero hay que enseñarte a criar pájaros. Primero, y una vez la gente sepa criar canarios, que me haga caso, que al final llegan. Hay un amigo, que no sé su nombre, pero creo que el canal es Spinus. Es un muchacho que te habla mucho de lo que son las plantas silvestres. Y las plantas, todo tipo de plantas, ¿no? He aprendido muchísimo con este chico, muchísimo. Una persona simple, una persona llana, y de aquí le doy todo mi apoyo porque me gustaría que su canal subiese, porque yo he aprendido con el tema de las plantas una brutalidad. Me encanta escucharlo, me encanta, habla y sabe de lo que dice de las plantas. Yo tengo huertos, me pego unas pataletas por ahí dentro buscando las plantas que dice él y las tengo y las doy. Yo siempre he usado, ¿no? Pero claro, yo siempre he usado un tipo de planta, rabanizo, unas 3-4 plantas, ¿no? Ortiga, las conocidas por todos, pero es que él está sacando un montón de plantas que yo las tenía y no las conocía. Y los pájaros disfrutan con ellas. Yo quería darle desde mi canal un saludo, y ya se lo he dicho muchas veces a él por su canal, un saludo y darle las gracias, porque de verdad es que lo grandioso del YouTube para mí es el que nos ayudemos mutuamente unos a otros, ¿no? Es lo grandioso. Y hay otros canales que son, por eso me gusta mirar a mí los canales estos que tienen, así como la gente se fija en los canales de grandes suscriptores, a mí me gusta fijarme en los canales chiquitines, porque yo creo que en los canales chiquitines hay mucha gente que lo vale. Hay mucha gente que lo vale y entro y muchas veces se queda un gran sabor de boca de ver la gente como, no sé cómo explicarlo. Es que yo vivo esto, yo vivo la ornitología. Bueno amigos, no me enrollo más. Gracias por escucharme, un abrazo a todos y que paséis un buen fin de semana. Saludos.